El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien que está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escucharle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el domingo de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Seguimos en un tiempo favorable y lleno de gracia que nos da el Señor. Es el tiempo de la transformación. Es el tiempo de cambiar, es el tiempo de la transfiguración, es el tiempo de ir agradándole a Dios poco a poco para que al final de los tiempos podamos ver su rostro. El rostro de Dios también por medio de nuestra propia transfiguración final y la resurrección. El tema pues está en pantalla. Una transfiguración del corazón lleva a una transfiguración del cuerpo. La liturgia de este domingo nos habla de la transfiguración del Señor, nos habla de cómo serán nuestros cuerpos cuando seamos resucitados al final del tiempo y al comienzo de la eternidad. Porque en ese momento maravilloso seremos transformados, seremos también transfigurados. Eso es un adelanto que nos da el Señor cuando sube al monte Tabor. Cuando sube al monte Tabor, quiere dar testimonio de lo que él ya había anunciado el día anterior a sus propios discípulos. Les había dicho que tenía que padecer, que debía de sufrir mucho, que iba a tomar la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Eso no se entendía en esa época, muy difícil entenderlo, que el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías diferente, pero hablarle de cruz y de muerte, de persecución y de sufrimiento era muy difícil entenderlo. Pero hoy en este día de transfiguración, es el Señor quien les da testimonio de aquello que les había hablado. Se sube al monte Tabor, se lleva a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y recordemos que subir la montaña es encontrarme con Dios. Estaban en oración y estando en oración, dice el Evangelio, se transfiguró delante de ellos. Una blancura que nadie la podía conseguir en este mundo terrenal. Era el encuentro final del Señor. Era un encuentro maravilloso y sobrenatural. Era la felicidad de la vida eterna, la felicidad de la glorificación, la felicidad de nuestra vida cuando vamos a partir a la casa de Dios. Eso es lo que quiso el Señor, adelantar esa resurrección que es nuestra resurrección. Este evangelio que acabamos de leer de San Lucas en el capítulo 9 es como la otra cara de la moneda del evangelio del domingo pasado de Jesús ante ¿qué? Ante las tentaciones. Esta es la otra cara de la moneda. Este era un Jesús hombre que era tentado, un hombre como nosotros
que somos tentados todos los días, pero que el Señor nos muestra que sí es posible resistir a ese tipo de tentaciones por medio de la oración. Recordemos el texto. Jesús va a las tentaciones y está lleno del Espíritu Santo. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder resistir a todo tipo de tentación. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos resistir tentaciones. Hoy también lo mismo. Dice que Jesús se va a la montaña y lleva a sus discípulos para la oración. Si no hay oración, no hay transfiguración. Hay que orar para poder transfigurarnos. ¿Es el encuentro con el Señor? ¿O es la adhesión al Señor? ¿O es pegarnos al Señor? ¿O es reencantarnos otra vez con el Señor? Que nos ayuda a descubrir nuevos cambios y nuevas transformaciones. Nuestra vida necesita transfigurarse todos los días en el amor del Señor. Ya nos lo decía hoy la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Ahí está. Cómo Jesús es el modelo para poder seguir viviendo nosotros. Si Jesús se transfigura, es primero una transfiguración personal, un cambio personal, una conversión personal, un irse transfigurando todos los días. Para poder llegar a ese transfigurarse con Dios ya en la vida eterna, más gloriosos, más santos, y poder ver ese rostro de Dios. No podemos ver el rostro de Dios en este mundo, es muy difícil. Cuando el cielo se abre y sale una nube, quizás estos apóstoles no podían ver esa nube o esa luz del cielo. Ver a Dios es imposible con esos ojos mortales, con esos ojos de este mundo. No, lo leemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 33. Recordar una de las experiencias de Moisés en el monte Sinaí. Moisés le pidió a Dios que quería ver su gloria, y Dios le contestó: mi cara no la podrán ver, porque no pueden ver el hombre y seguir viviendo. Tú entonces verás mis espaldas, pero mi cara no se puede ver. Pero Dios se deja sentir por medio de la zarza ardiente a Moisés. Hoy Dios se deja sentir a través de Jesús. Y Jesús es como ese camino que nos lleva al Padre y que nos invita todos los días a escuchar la voz del cielo. Esa voz que decía: este es mi Hijo muy amado. Escucharle a Él, escucharle a Él. A veces el mundo nos ensordece, el mundo nos pierde como el sonido espiritual, porque el mundo nos va presentando una cantidad de categorías que nos pierden en la dimensión del pecado, en la oscuridad. Por eso en la antigüedad nos hablaba la primera lectura del libro del Génesis, cómo Dios sacó fuera a Abraham y le dice: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será su descendencia. Como Dios del cielo le habla a Abraham para que él haga una alianza, un pacto. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo les prometo una tierra en heredad, esta herencia. Y cuando uno hace un pacto con alguien, ese pacto es para poder resistir a lo que nos confrontamos con el pacto. Esa promesa de pacto se tiene que cumplir. Dios cumplió su pacto, proteger al pueblo y llevarlo hasta la tierra de la liberación. Quizás Abraham cumple su pacto con Dios, que era cuidar el pueblo. Por eso dice que el sol se opone y llega la oscuridad o la tiniebla, decía el Génesis, significando que para poder ver la luz final del tiempo
debemos de pasar por el sufrimiento, por la persecución, por el dolor. Es que para poder que haya Tabor, el Tabor es el lugar de la transfiguración, hay que pasar por el monte La Calavera. Hay que pasar por esta montaña donde Cristo cargó la cruz y se subió con ella hasta la cima. Porque sin el monte La Calavera no puede haber el monte Tabor. Es muy importante pasar por la cruz para poder llegar a la resurrección. Qué rico es estar aquí, decía Pedro. Pedro es la vocería de todos nosotros. Qué rico es estar aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es la felicidad de la vida eterna. Ya Pedro, Santiago y Juan habían comprobado que ese lugar sí existe, que el lugar de la vida eterna y de la resurrección y el encuentro con Dios sí existe. Ellos lo probaron en el monte Tabor. Qué bueno estar aquí. Claro, esa maravillosidad que encuentran en Jesús, esa luz que deslumbra en una plena felicidad. Pero quizás Jesús les diría: no, Señor, para llegar a este punto que ya se los mostré, de lo que habíamos hablado ayer, diría el Señor, de la cruz, del sufrimiento y de soportarlo todo, quien resista a estas tentaciones o quien resista a estas persecuciones, quien resista el dolor y el sufrimiento, este es el premio que van a recibir. Pero para poder llegar a este lugar hay que bajar de la montaña, tomar la fuerza de la misión y ayudarle a Dios en el plan de la salvación. Eso es lo que nos dice hoy la palabra. Nos quiere transfigurar por dentro, nos quiere transformar por dentro. No es esperar a Dios que llegue, o no es esperar la muerte que llegue, o no es esperar la resurrección que llegue. No, hay que trabajarla todos los días. Se trabaja el reinado de Dios todos los días. Se llega a contemplar a Dios, pero se contempla con un ir transfigurándose con el Señor. ¿Se puede llegar a la felicidad eterna? Claro. Recordemos, nos decía San Pablo a los Corintios: caminamos en la fe, todavía no vemos claramente, lo hemos repetido muchas veces, para poder ver a Dios cara a cara. Qué bueno conocer el rostro de Dios. Solamente conocemos el rostro de Dios cuando nuestra vida la premia. Es que manejarse bien no es en balde. Manejarnos bien tiene su mérito, pero hacerlo. Qué bueno que usted y yo seamos luz en donde nos encontremos. Que usted sea luz en su casa. Que su esposo diga a sus hijos: mijos, llegó la luz de ese hogar. Nuestra esposa o mi esposa o su madre ha llegado al hogar. O mijos, llegó nuestro padre o nuestro esposo. Mijo, llegó esta persona que es tan importante, que hace sino dar luz a este hogar. Hay que hacer luz en medio de las tinieblas. Hay que aportar la luz de Cristo en medio de la sociedad, pero que brillemos. No nos dé miedo brillar. Hay gente que ve en oscuridad y le da miedo cambiar. Hoy nos invita el Señor a quitar todo tipo de oscuridad que hay en nuestra vida y poder brillar como nos pide Él. Hay que brillar en donde nos encontremos. Que a uno le digan: usted la luz de esta casa, usted la luz del trabajo, de esta empresa, usted la luz como amigo. Cada vez que usted aparece como una luz que me da alegría, que me invita al cambio. Pero aportemos la luz. La luz viene de Dios. Dios es la fuente donde nosotros vamos a ir a poder beber de esa fuente de luz. La Eucaristía es una fuente de luz. El confesionario es una fuente de luz. La práctica de vida sacramental es una fuente de luz. Por eso transfiguremos nuestro corazón, llenémonos del amor de Dios para que luego podamos transfigurar nuestros cuerpos.
Ahí está la conclusión en la pantalla. Dice: la esperanza, la transfiguración del final de los tiempos es un actualizarse todos los días, adhiriéndose a Jesús por medio de la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.